madres, y mi corazón latía con una esperanza que había guardado durante meses. Me arreglé con especial cuidado esa mañana, eligiendo mi vestido color vino, el que Lucinda siempre decía que me quedaba hermoso. Hasta me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien para mis seres queridos. Mientras me maquillaba frente al espejo del tocador, recordé las palabras de Lucinda por teléfono. Mamá, Rodrigo y yo queremos invitarte a cenar en casa. Será especial. Su voz sonaba extraña, pero yo lo atribuí a los nervios. Hacía tanto tiempo que no teníamos una cena familiar tranquila. Tal vez este sería el momento de la reconciliación que tanto anhelaba. Llegué puntual a las 7 de la tarde, llevando en mis manos una botella de vino tinto que había reservado para una ocasión especial. La casa que yo misma les había dado como regalo de bodas lucía diferente. Las cortinas estaban cerradas y había una tensión en el ambiente que no logré identificar al principio. Rodrigo abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmelinda, qué bueno que viniste. Su tono era cordial, pero había algo calculado en sus palabras. Me besó la mejilla de manera mecánica y tomó mi abrigo sin mirarme directamente. Hola, mi amor, le dije cuando Lucinda apareció desde la cocina. Mi hija me abrazó, pero fue un abrazo frío, sin la calidez de antes. Mamá, siéntate aquí, me indicó una silla específica en la mesa del comedor, como si hubiera planeado mi ubicación exacta. La mesa estaba puesta elegantemente, con platos que reconocí como los de la vajilla cara que yo les había regalado. Había velas encendidas y todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Rodrigo sirvió vino en las copas con movimientos precisos, como quien ejecuta un ritual ensayado. Mamá, comenzó Lucinda, y su voz temblaba ligeramente. Hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Rodrigo asintió desde su lugar, con los brazos cruzados. Creemos que ya es hora de que tomes una decisión importante sobre tu futuro. Tomé un sorbo de vino y los observé cuidadosamente. Había algo ensayado en sus gestures, como si hubieran practicado esta conversación. ¿Qué tipo de decisión?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía hacia dónde se dirigía todo esto. Rodrigo se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Carmelinda, eres una mujer fuerte, pero ya no eres joven. Vivir sola en esa casa grande no es seguro. El otro día te olvidaste las llaves. La semana pasada no recordaba si había cerrado la puerta con llave. Sus palabras sonaban razonables, pero había un filo en su tono que me puso en alerta. Yo no me olvidé de nada, respondí con calma, aunque por dentro comenzaba a hervir la indignación. Y siempre he sido cuidadosa con las puertas y ventanas de mi casa. Lucinda evitó mi mirada. Mamá, sabemos que es difícil aceptarlo, pero tal vez sea momento de considerar un lugar donde tengas compañía constante, donde haya gente capacitada para cuidarte las 24 horas. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Un asilo. Estaban hablando de meterme en un asilo. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberles dado la casa donde vivían, después de haberlos ayudado económicamente cada vez que lo necesitaron. Rodrigo continuó con su discurso preparado. Hemos investigado varios lugares muy buenos. Hay uno que nos gustó mucho, tiene jardines bonitos y actividades para las personas de tu edad. Podrías hacer nuevas amistades. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Nuevas amistades? ¿Personas de mi edad? Como si fuera una molestia, una carga de la que necesitaban deshacerse. Tomé otro sorbo de vino, más largo esta vez, y los miré fijamente. ¿Y ustedes qué harían?, pregunté con una voz peligrosamente calmada. Bueno, Rodrigo intercambió una mirada con Lucinda. Nosotros nos haríamos cargo de vender tu casa. Es demasiado grande para ti, y el dinero podría pagar tu estancia en el hogar geriátrico por muchos años. Sería lo más práctico. Ahí estaba la verdad. No era preocupación por mi bienestar, era codicia pura. Querían mi casa, querían mi dinero, y me querían fuera del camino. La rabia comenzó a hervir en mis venas, pero mantuve la compostura. Lucinda finalmente habló, y sus palabras fueron como dagas. Disfruta, mamá. Esta es tu última cena en familia antes de ir a un asilo. Rodrigo se rió, una risa cruel que resonó en el comedor. Sí, será mejor que aproveches. En el asilo la comida no va a ser tan buena como la que preparamos nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miré a ambos,
a mi hija que había crecido en mis brazos, a quien había dado todo mi amor y sacrificio, y a ese hombre que había llegado a nuestra familia como un parásito. Tomé un último sorbo de vino, dejé la copa sobre la mesa con un sonido seco, y sonreí. Disfruten, les dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Esta es la última cena que todavía tienen una casa donde vivir. Sus rostros se transformaron. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció y Lucinda me miró con confusión. No entendían lo que acababa de decir, pero pronto lo harían. Muy pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a esta vieja que creían poder manipular. Me levanté de la mesa con dignidad, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Gracias por la cena, les dije sin voltear a verlos. Ha sido muy reveladora. Salí de esa casa, mi casa que les había regalado, sabiendo que sería la última vez que entraría como invitada. La próxima vez que pusiera un pie ahí, sería para reclamar lo que era mío. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lucinda resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Esta es tu última cena en familia antes de ir a un asilo. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos durante tantas noches de fiebre, que había consolado después de cada pesadilla, ahora me veía como un estorbo. Me levanté antes del amanecer y me dirigí a la cocina. Preparé mi café como cada mañana durante los últimos 40 años, pero esta vez todo se sentía diferente. Cada sorbo me recordaba que, según ellos, pronto estaría tomando café aguado en la sala común de algún asilo, rodeada de extraños. Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando que me llevaran como a un perro viejo al veterinario. Si querían jugar sucio, yo conocía las reglas mejor que ellos. A las 8 de la mañana marqué el número de Augusto Mendoza, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Su secretaria me pasó inmediatamente cuando mencioné mi nombre. Carmelinda, ¿cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarla? Su voz cálida me tranquilizó un poco. Augusto, necesito verte urgentemente. Es sobre la casa que le regalé a Lucinda y algunas otras propiedades. Quiero revisar todos los documentos. Hubo una pausa antes de que respondiera. Por supuesto. ¿Puede venir esta tarde? Tengo tiempo libre después de las 3. Ahí estaré. Después de colgar, me bañé y me vestí con mi traje sastre gris, el que usaba para las ocasiones importantes. Si iba a la guerra, tenía que verme como una general, no como una víctima. Antes de salir, caminé por cada habitación de mi casa. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con un jardín que había cultivado con mis propias manos durante décadas. Las paredes guardaban recuerdos de una vida entera, fotografías de Lucinda en su graduación, de su boda, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra persona. Me detuve frente a la fotografía de mi difunto esposo, Eduardo. Mi amor, le susurré al retrato. Nuestra hija se ha convertido en alguien que no reconozco. Pero no te preocupes, voy a arreglar esto. Llegué a la oficina de Augusto a las 3 en punto. Su bufete estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que inspiraba respeto. La secretaria me ofreció café y me dirigió a su despacho. Augusto era un hombre de 60 años, cabello gris perfectamente peinado y ojos inteligentes detrás de sus lentes. Había manejado todos mis asuntos legales desde que Eduardo murió, y confiaba en él completamente. Carmelinda, se ve preocupada. Cuénteme qué está pasando. Le relaté todo, la cena del Día de las Madres, las palabras crueles de Lucinda, las risas de Rodrigo, sus planes de meterme en un asilo y vender mi casa. Augusto escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Esto es muy grave, dijo cuando terminé. Pero dígame, ¿cuál es exactamente la situación legal de la casa donde viven ellos? Se la regalé cuando se casaron, hace 5 años. Firmé todos los papeles que tú preparaste. Augusto fue hacia su archivo y extrajo una carpeta gruesa. Aquí están todos los documentos. Permítame revisar. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas. Carmelinda, hay algo muy importante que debemos discutir. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Cuando usted donó la casa a Lucinda, incluimos una cláusula que tal vez no recuerde. Una cláusula de revocación por ingratitud notoria. Significa que si el donatario actúa de manera ingrata hacia el donante, la donación puede ser anulada. Sentí como si una luz se hubiera encendido en mi cabeza.
Estás diciendo que puedo quitarles la casa. Exactamente. Pero necesitamos pruebas de esa ingratitud. ¿Tiene testigos de lo que pasó anoche? No, solo estábamos nosotros tres. Entonces necesitamos documentar otros actos de ingratitud. ¿Ha tenido otras experiencias similares con ellos? Situaciones donde hayan demostrado desprecio hacia usted. Comencé a recordar las veces que Rodrigo había hablado mal de mí frente a otros, cuando Lucinda canceló mi cumpleaños para irse de viaje con sus amigas, cuando me pidieron dinero prestado para sus vacaciones, pero nunca me devolvieron un centavo de los $5,000. Augusto, el año pasado les presté $5,000 para que se fueran a Europa. Me dijeron que me pagarían en 6 meses. Han pasado 8 meses y cuando les pregunto, Rodrigo se molesta y dice que la familia no debe cobrarse entre sí. Los ojos de Augusto se iluminaron. ¿Tiene algún documento de ese préstamo? Por supuesto. Siempre documento todo. Abrí mi bolsa y saqué una carpetita donde guardaba copias de documentos importantes. Aquí está el cheque que les di y el papel donde Lucinda prometió devolvérmelo. Augusto revisó los papeles. Perfecto. Esto es evidencia clara de abuso de confianza. Algo más. El mes pasado, cuando se descompuso mi carro, les pedí que me llevaran al médico. Rodrigo me dijo que estaba muy ocupado y que tomara un taxi. Gasté $40 en ida y vuelta, dinero que no debería haber gastado por su falta de consideración. Y antes de eso, comencé a recordar más incidentes. Las veces que llegaba a visitarlo sin avisar y Rodrigo me recibía con mala cara. Cuando Lucinda me dijo que mejor no fuera a la cena de Navidad porque Rodrigo había invitado a su familia y sería incómodo. La vez que necesité ayuda para mover unos muebles y me dijeron que contratara a alguien. Hay más, Augusto. Mucho más. Pero lo de anoche fue la gota que derramó el vaso. Entiendo perfectamente. Aquí está mi plan. Vamos a iniciar un proceso legal para revocar la donación por ingratitud notoria. También podemos demandar la devolución del préstamo con intereses. Mientras tanto, sugiero que empiece a documentar cualquier otra interacción que tenga con ellos. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Si tenemos buenas pruebas, entre 3 y 6 meses podríamos tener una resolución favorable. Me recliné en la silla sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Y mientras tanto, usted sigue viviendo su vida normalmente. No les diga nada de esto todavía. Déjelos que crean que tienen el control. Cuando lleguemos al tribunal, será una sorpresa completa. Salí de la oficina de Augusto con una sensación de poder que no había experimentado en años. Ya no era la vieja indefensa que querían meter en un asilo. Era una mujer con recursos, con derechos, y con la determinación de hacerlos valer. Esa tarde, de camino a casa, me detuve en la floristería y compré un ramo de rosas rojas. No para ellos, sino para mí. Para celebrar el primer día de mi contraataque. Al llegar a casa, puse las flores en un jarrón y las coloqué en el centro de la mesa del comedor. Mañana comenzaría a documentar todo. Cada llamada, cada visita, cada palabra. Lucinda y Rodrigo habían despertado a la leona que creían dormida. Los días siguientes fueron una extraña danza de tensión silenciosa. Lucinda me llamó 2 veces, pero su voz sonaba forzada, casi culpable. La primera vez fue para preguntarme si había pensado en lo que habían hablado. Le dije simplemente que estaba considerando mis opciones, lo cual era completamente cierto, aunque no en el sentido que ella imaginaba. La segunda llamada fue más directa. Mamá, Rodrigo y yo hemos estado viendo algunos lugares. Hay uno que nos gusta mucho, se llama Jardines del Atardecer. Tiene habitaciones privadas con baño propio y 3 comidas al día. Cuesta $2,500 mensuales, pero podríamos pagarlo con la venta de tu casa. ¿Ya visitaron el lugar sin consultarme? Pregunté con una calma que me sorprendió. Bueno, sí, queríamos asegurarnos de que fuera apropiado antes de llevarte a verlo. Apropiado. Como si fuera una mascota que necesitaba un lugar adecuado para pasar sus últimos años. Qué considerados de su parte, respondí con una ironía que Lucinda no captó. ¿Quieres que te llevemos a conocerlo este fin de semana? Ya te dije que estoy considerando mis opciones. Te avisaré cuando esté lista. Después de colgar, marqué inmediatamente el número de mi vecina Antonia.
Ella y yo habíamos sido amigas durante 15 años, desde que se mudó a la casa de al lado. Era una mujer práctica, de 65 años, que había trabajado como enfermera antes de jubilarse. Antonia, necesito pedirte un favor muy grande. Dime, Carmelinda, ¿sabes que puedes contar conmigo? ¿Podrías venir esta tarde? Necesito contarte algo importante y quizás necesite tu ayuda. Una hora después, Antonia estaba sentada en mi sala tomando té de manzanilla mientras le contaba todo: la cena del Día de las Madres, las palabras crueles de Lucinda, los planes de Rodrigo, mi visita con Augusto. No puedo creerlo, murmuró Antonia, moviendo la cabeza. Yo siempre pensé que algo no me gustaba de ese Rodrigo. Tiene ojos de víbora. El problema es que necesito documentar todo lo que pase de ahora en adelante. Augusto dice que mientras más pruebas tenga de su ingratitud, más fuerte será mi caso. ¿Qué necesitas que haga? Si vienen a visitarme o si tengo alguna conversación importante con ellos, ¿podrías estar presente como testigo? No tienen que saber por qué estás aquí. Antonia sonrió con complicidad. Por supuesto. Además, siempre he querido ver a ese Rodrigo recibir su merecido. No tuvimos que esperar mucho. El viernes por la tarde, Lucinda y Rodrigo aparecieron en mi puerta sin avisar. Rodrigo llevaba una carpeta en las manos y una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Hola, mamá», dijo Lucinda, besándome la mejilla. «Esperamos no molestarte». «Para nada. Pasen. Justo Antonia vino a visitarme». Era perfecto. Mi testigo estaba exactamente donde la necesitaba. Rodrigo saludó a Antonia con sequedad y se dirigió directamente al grano. «Carmelinda, trajimos algunos papeles para que los revises». Abrió la carpeta sobre mi mesa de centro. Son los documentos del hogar geriátrico y algunos formularios que necesitas firmar. Tomé los papeles y comencé a revisarlos lentamente. Eran contratos de admisión para jardines del atardecer, formularios médicos, y lo que más me llamó la atención, un poder legal que me otorgaría a Rodrigo la autoridad para tomar decisiones financieras en mi nombre. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el poder legal. «Es solo una precaución», explicó Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «En caso de que tengas algún episodio de confusión o no puedas manejar tus finanzas, yo podría ayudarte». Antonia se aclaró la garganta. «Perdón, ¿pero un episodio de confusión? Carmelinda está perfectamente bien de sus facultades mentales». Rodrigo la miró con irritación. «Por supuesto que sí, pero a su edad nunca se sabe. Es mejor estar preparados». «A mi edad», repetí lentamente. «Rodrigo, tengo 69 años, no 99. Mi mente está tan clara como la tuya, posiblemente más clara». Lucinda intervino nerviosamente. «Mamá, nadie está diciendo que no estés bien. Solo queremos asegurarnos de que si algo pasa, alguien de confianza pueda ayudarte». «Alguien de confianza», murmuré, mirando directamente a Rodrigo. «¿Y por qué no puede ser Lucinda quien tenga ese poder? Es mi hija». Rodrigo y Lucinda intercambiaron una mirada. «Bueno», dijo él, «Lucinda se pone muy emocional con estos temas. Yo puedo mantener la objetividad necesaria». Antonia tosió suavemente. «Si me permiten opinar, cuando mi hermana necesitó ayuda con sus finanzas, el banco nos recomendó que fuera alguien de la familia directa quien tuviera el poder. Los yernos y nueras no siempre tienen los mismos intereses». El rostro de Rodrigo se enrojeció ligeramente. «No veo por qué eso sería un problema. Lucinda y yo somos un equipo». «Por supuesto que lo son», dije con una sonrisa fría. «De hecho, han sido un equipo muy efectivo». Dejé los papeles sobre la mesa sin firmar nada. «Voy a necesitar tiempo para revisar todo esto con calma». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Rodrigo, claramente impaciente. «El tiempo que sea necesario. Son decisiones importantes para mi vida». Lucinda se veía incómoda. «Mamá, el lugar que encontramos está muy solicitado. Si esperamos mucho, podríamos perder la oportunidad». «Qué lástima sería eso», respondí secamente. Rodrigo cerró la carpeta con un movimiento brusco. «Carmelinda, creo que no entiendes la urgencia de la situación. Vivir sola a tu edad no es seguro. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera? ¿Qué pasa si alguien trata de aprovecharse de ti?
Antonia se rió suavemente. ¿Alguien tratando de aprovecharse de ella? ¡Qué ironía! Rodrigo la fulminó con la mirada. No entiendo tu comentario. No era importante, dijo Antonia con inocencia, pero yo sabía exactamente lo que había querido decir. Miren, les dije levantándome. Agradezco su preocupación, pero no voy a tomar decisiones apresuradas sobre mi futuro solo porque ustedes tengan prisa. Rodrigo también se levantó, claramente frustrado. No estamos teniendo prisa, estamos siendo responsables. A diferencia de ti, que actúas como si fueras a vivir para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Lucinda se veía sorprendida por el tono agresivo de su esposo. A diferencia de mí, repetí lentamente. Rodrigo, he vivido 69 años siendo responsable. Crié a una hija, mantuve un matrimonio feliz por 40 años, trabajé, ahorré, compré propiedades, y hasta les regalé una casa. ¿Tú qué has hecho además de casarte con mi hija? Su rostro se puso rojo de ira. He cuidado de Lucinda y me he preocupado por tu bienestar. Mi bienestar. Me reí, pero no había humor en mi risa. Mi bienestar no incluye que me metan en un asilo para que puedan vender mi casa. Nadie va a vender tu casa sin tu permiso, dijo Lucinda rápidamente. Por supuesto que no, agregó Rodrigo, pero había algo en sus ojos que me decía lo contrario. Los acompañé a la puerta con una cortesía glacial. Gracias por la visita. Cuando tome mi decisión, les avisaré. Después de que se fueron, Antonia y yo nos quedamos en silencio por unos minutos. ¿Oíste eso? Le pregunté finalmente. Cada palabra, respondió Antonia. Y si necesitas que testifique sobre lo que vi y escuché aquí, cuenta conmigo. Esa noche llamé a Augusto y le conté todo. Su reacción fue inmediata. Carmelinda, esto es oro puro para nuestro caso. La manera en que Rodrigo habló, su insistencia en el poder legal, todo demuestra que tienen intenciones ocultas. Estaba empezando a ver que mi contraataque no solo era posible, sino inevitable. El lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era la doctora Patricia Herrera, mi médica de cabecera desde hacía 10 años. Buenos días, Carmelinda. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctora. ¿Por qué me llama? Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Recibí una llamada de su yerno, Rodrigo. Está muy preocupado por su estado mental y me pidió que la evaluara. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi estado mental. Sí, me dijo que ha estado olvidando cosas, confundiéndose con fechas y nombres, y que ayer tuvo un episodio de agresividad cuando trataron de hablar con usted sobre su futuro. La furia comenzó a hervir en mis venas. Doctora Herrera, usted me conoce desde hace una década. ¿En algún momento he mostrado signos de deterioro mental? No, nunca. Por eso me sorprendió mucho la llamada. Pero él insistió en que viniera a verla lo antes posible. De hecho, ya programó una cita para mañana martes a las 10 de la mañana. ¿Él programó una cita para mí sin consultarme? Sí, y dijo que si usted se negaba a ir, eso sería evidencia adicional de su deterioro. Me quedé sin palabras por un momento. La manipulación de Rodrigo había alcanzado un nivel que no había anticipado. Estaba tratando de crear un expediente médico que respaldara su versión de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. Doctora, iré a la cita mañana, pero quiero que sepa que mi mente está perfectamente clara. Lo que está haciendo mi yerno es crear una narrativa falsa para justificar internamiento involuntario. Carmelinda, esas son acusaciones muy serias. Y muy ciertas. Verá, ellos quieren meterme en un asilo para poder vender mi casa. Cuando me negué, decidieron tomar medidas más agresivas. Después de colgar, inmediatamente llamé a Augusto. Su reacción fue inmediata y alarmante. Carmelinda, esto es muy serio. Si Rodrigo logra que un médico declare que usted no está mentalmente capacitada, podría iniciar un proceso de interdicción. Eso le daría control legal sobre todas sus decisiones y propiedades. ¿Qué puedo hacer? Primero, vaya a esa cita médica, pero lleve a Antonia como testigo. Segundo, sugiero que también consulte con un psiquiatra independiente para tener una segunda opinión médica profesional. Tercero, vamos a acelerar nuestros procesos legales. Esa tarde,
Antonia y yo fuimos al banco donde tenía mis cuentas principales. Quería asegurarme de que mis finanzas estuvieran protegidas antes de que Rodrigo tratara de hacer algo más drástico. Señora Saucedo, me saludó el gerente, Carlos Mendoza, quien me conocía desde hacía años. ¿En qué podemos ayudarla? Carlos, necesito agregar algunas protecciones a mis cuentas. Ha surgido una situación familiar complicada y quiero asegurarme de que nadie pueda acceder a mi dinero sin mi autorización expresa. Le expliqué la situación en términos generales, sin entrar en detalles familiares íntimos. Carlos escuchó con preocupación creciente. Puedo poner alertas en todas sus cuentas, me explicó. Cualquier transacción mayor a $500 requerirá su presencia física y 2 formas de identificación. También podemos requerir que cualquier cambio en los beneficiarios o poderes bancarios necesite la aprobación de 2 funcionarios del banco. Perfecto. Hágalo inmediatamente. Mientras Carlos preparaba los documentos, recibí una llamada en mi celular. Era Lucinda, y su voz sonaba diferente, más urgente. Mamá, ¿dónde estás? En el banco, resolviendo algunos asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? La pregunta me sorprendió por su tono demandante. Asuntos personales. Lucinda. ¿Por qué? Rodrigo y yo estamos preocupados. Antonia nos contó que has estado actuando de manera extraña últimamente. Miré a Antonia, quien negó vigorosamente con la cabeza. Antonia no te dijo nada porque no ha pasado nada extraño. Mamá, por favor no lo hagas más difícil. Sabemos que fuiste al médico hoy. No fui al médico hoy. La cita es mañana, y solo lo sé porque la doctora Herrera me llamó para decirme que tu esposo programó una cita sin mi consentimiento. Hubo silencio del otro lado de la línea. Él solo está preocupado por ti. ¿Preocupado? Lucinda, déjame preguntarte algo. En algún momento de tu vida yo he dado señales de tener problemas mentales. Bueno, no, pero... ¿Pero qué? De repente a los 69 años me volví loca porque no quiero que me metan en un asilo. Mamá, no es así. Entonces, ¿cómo es, Lucinda? Explícame exactamente cuál es mi problema mental. Otra pausa larga. Rodrigo dice que te has vuelto paranoica y desconfiada. ¿Paranoica? Desconfiada. Me reí amargamente. Lucinda, cuando alguien planea quitarte tu casa y meterte en un asilo, la desconfianza no es paranoia, es supervivencia. Nadie quiere quitarte nada. ¿En serio? Entonces explícame por qué Rodrigo quería que yo le diera poder legal sobre mis finanzas. Para ayudarte si algo pasa. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué él y no mi propia hija? Lucinda no tenía respuesta para eso. Te voy a decir por qué, mi amor. Porque él es quien está planeando todo esto, y tú te has convertido en su cómplice. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿de quién fue la idea de meterme en el asilo? ¿Tuya o de él? Silencio. ¿De quién fue la idea de vender mi casa? Más silencio. ¿De quién fue la idea de que él tuviera control sobre mis finanzas? Mamá, estás malinterpretando todo. No. Lucinda. Por primera vez en años estoy viendo todo con claridad perfecta. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi hija estaba tan manipulada que ya no podía ver la realidad. Carlos terminó de preparar todos los documentos de protección bancaria. Señora Saucedo, sus cuentas ahora están completamente protegidas. Nadie podrá hacer nada sin su presencia personal. Gracias, Carlos. Una pregunta más. Si alguien trajera un documento diciendo que soy incompetente mentalmente, podrían acceder a mis cuentas. Solo si fuera una orden judicial firmada por un juez después de un proceso legal completo. Y aún así, requeriríamos verificación adicional. Esa noche, Antonia y yo cenamos juntas en mi casa. Habíamos decidido que ella se quedaría conmigo hasta después de la cita médica, como apoyo moral y testigo de todo lo que pasara. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije mientras servía el postre. ¿Qué? Que si Lucinda y Rodrigo hubieran venido a mí con honestidad, diciéndome que necesitaban ayuda financiera, yo les habría dado dinero sin pensarlo 2 veces. Si me hubieran pedido que les prestara más dinero para sus proyectos, lo habría hecho.
pero en lugar de pedir ayuda, decidieron robarme mi dignidad y mi libertad. Antonia asintió tristemente. A veces las personas se vuelven tan codiciosas que prefieren tomar por fuerza lo que podrían obtener con amor. Mañana, cuando vaya al médico, va a quedar claro que mi mente está perfectamente bien. Y cuando eso pase, Rodrigo va a tener que buscar otra estrategia. ¿Y cuál crees que será? No lo sé, pero estoy segura de que no se va a dar por vencido fácilmente. Ha invertido mucho en este plan. Lo que no sabía era que Rodrigo ya estaba preparando su siguiente movimiento, y sería aún más cruel que todo lo anterior. La cita con la doctora Herrera fue exactamente lo que esperaba, una evaluación completa que confirmó lo que ya sabía. Mi mente estaba perfectamente clara, mi memoria intacta, y mis capacidades cognitivas normales para una mujer de mi edad. Carmelinda, me dijo la doctora mientras revisaba los resultados de las pruebas, no encuentro absolutamente nada que indique deterioro mental o confusión. Sus respuestas son coherentes, su memoria está excelente, y su razonamiento es lógico. Antonia, que había permanecido en silencio durante toda la consulta como testigo, sonrió con satisfacción. ¿Le va a informar esto mi yerno?, pregunté. Por supuesto. Le diré que sus preocupaciones no tienen fundamento médico. Salimos del consultorio sintiéndome victoriosa, pero esa sensación duró poco. Al llegar a casa, encontré a Rodrigo sentado en los escalones de mi entrada, con una expresión que no había visto antes. Pura determinación mezclada con algo que parecía desesperación. «Hola, Carmelinda», me saludó levantándose. «Necesitamos hablar». «¿Dónde está Lucinda?», pregunté, notando que venía solo. «Está en casa. Esto es entre tú y yo». Antonia se acercó más a mí, claramente incómoda con la situación. «Rodrigo, si tienes algo que discutir con Carmelinda, sería apropiado que Lucinda estuviera presente». Él la miró con irritación. «Antonia, esto es un asunto familiar. Te agradecería que nos dieras privacidad». «Antonia se queda», dije firmemente. «Si tienes algo que decirme, puedes decirlo frente a ella». Rodrigo apretó la mandíbula, pero asintió. «Está bien. Hablemos adentro entonces». Una vez en la sala, Rodrigo no perdió tiempo con cortesías. «Sé lo que estás haciendo, Carmelinda». «¿Y qué estoy haciendo?» «Estás tratando de sabotear nuestros planes porque no quieres enfrentar la realidad de tu situación». Me reí. ¿Mi situación? ¿Te refieres a mi situación de ser una mujer independiente con su propia casa y su propio dinero? Me refiero a tu situación de ser una mujer mayor que pronto va a necesitar cuidados que Lucinda y yo no podemos proporcionar. No pueden o no quieren. Es lo mismo. La honestidad brutal de su respuesta me sorprendió. Al menos ya no finges que esto es por mi bienestar. Rodrigo se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi su verdadera naturaleza sin máscara. Carmelinda, seamos realistas. Tú tienes una casa que vale $400,000, ahorros por más de $200,000 y propiedades que no usas. Nosotros estamos luchando para pagar la hipoteca, tenemos deudas de tarjetas de crédito por $30,000 y necesitamos ese dinero. Necesitan mi dinero. Es dinero que de todas formas va a ser de Lucinda cuando tú mueras. ¿Por qué no usarlo ahora cuando realmente lo necesitamos? La frialdad de sus palabras me dejó sin aliento. Porque no es suyo hasta que yo muera, Rodrigo. Y tengo noticias para ti, no planeo morirme pronto. Por eso necesitas estar en un lugar donde te cuiden adecuadamente. Para que me muera más rápido. Sus ojos brillaron peligrosamente. Eso lo dijiste tú, no yo. Antonia se puso de pie abruptamente. Creo que esta conversación ha ido demasiado lejos. Siéntate, Antonia, le dijo Rodrigo con una autoridad que no le correspondía. Esto no ha terminado. No le hables así, le dije levantándome también. Esta es mi casa y ella es mi invitada. Por ahora, murmuró Rodrigo. ¿Qué dijiste? Dije que es tu casa por ahora. Pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente, Carmelinda. Especialmente si empiezas a tener accidentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonia y yo nos miramos, ambas entendiendo la implicación siniestra de sus palabras. ¿Me estás amenazando, Rodrigo? Te estoy explicando la realidad.
Eres una mujer mayor que vive sola. Los accidentes pasan. Caídas en las escaleras, problemas con el gas, resbalones en el baño. Sería muy triste, pero nadie podría culpar a nadie. Mi sangre se convirtió en hielo. Sal de mi casa. No hasta que firmemos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Rodrigo sacó unos papeles de su chaqueta. Un acuerdo donde tú voluntariamente transfieres la propiedad de esta casa a Lucinda y me das poder legal completo sobre tus finanzas. A cambio, nosotros nos haremos cargo de todos tus gastos en el mejor asilo de la ciudad. Estás completamente loco si piensas que voy a firmar eso. ¿Estás segura? Su voz se volvió suave, casi susurrante. Porque la alternativa podría ser mucho peor para ti. Antonia se dirigió hacia el teléfono. Voy a llamar a la policía. No lo hagas, le dijo Rodrigo sin quitarme los ojos de encima. Porque entonces tendré que contarles sobre el estado mental deteriorado de Carmelinda. Sobre cómo está paranoica, sobre cómo acusa a su propia familia de querer hacerle daño. La doctora Herrera ya confirmó que estoy perfectamente bien mentalmente. Una opinión médica puede cambiar. Especialmente si empiezas a mostrar comportamientos erráticos. Como acusar a tu familia de querer matarte, por ejemplo. Entendí su estrategia inmediatamente. Cualquier cosa que yo dijera sobre sus amenazas sería interpretada como paranoia de una anciana confundida. Eres diabólico, le dije. Soy práctico. Y tú tienes 30 segundos para decidir. Firmas voluntariamente o las cosas se van a poner muy difíciles para ti. ¿Y si firmo? Te llevaremos a un lugar bonito, te visitaremos los domingos, y podrás vivir tranquila el tiempo que te quede. El tiempo que me quede. Rodrigo sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. Bueno, a tu edad, uno nunca sabe. Miré los papeles que tenía en sus manos, y luego lo miré a él. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Dame los papeles, le dije. Antonia me miró con horror. Carmelinda, no. Está bien, Antonia. Tomé los documentos y los revisé lentamente. Eran exactamente lo que había dicho: transferencia de propiedad y poder legal completo. ¿Tienes una pluma?, le pregunté a Rodrigo. Él sonrió triunfante y me extendió un bolígrafo caro. Tomé los papeles, los puse sobre la mesa de centro, y con mucho cuidado, los rompí en pedazos pequeños. Mi respuesta es no. El rostro de Rodrigo se transformó en una máscara de furia. Te vas a arrepentir de esto, vieja estúpida. No, Rodrigo. El que se va a arrepentir eres tú. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Espero que duermas bien por las noches, Carmelinda, porque nunca sabes qué podría pasar mientras duermes. Después de que se fue, Antonia y yo nos quedamos en silencio por varios minutos. ¿Grabaste eso?, le pregunté finalmente. Antonia sonrió y me mostró su teléfono. Cada palabra. Era hora de pasar a la ofensiva. Esa misma tarde llevé la grabación directamente a la oficina de Augusto. Su reacción fue inmediata y contundente. Carmelinda, esto cambia completamente el panorama. Rodrigo acaba de cometer varios delitos: extorsión, amenazas y posible conspiración para cometer fraude. Esta grabación es evidencia criminal. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que ya no solo podemos revocar la donación de la casa por ingratitud. Ahora podemos presentar cargos penales contra él. Augusto se reclinó en su silla, pensativo. También significa que necesitamos actuar rápidamente. Si Rodrigo está tan desesperado, podría intentar algo más drástico. ¿Crees que realmente intentaría hacerme daño? Las amenazas que hizo fueron muy específicas. No podemos ignorarlas. Salí de la oficina de Augusto con una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez sentí que tenía armas reales para luchar, pero también entendí que había cruzado una línea sin retorno. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Antonia había insistido en quedarse conmigo, y su presencia era lo único que me daba algo de tranquilidad. A las 3 de la madrugada, escuchamos ruidos en el jardín trasero. ¿Oíste eso?, susurró Antonia. Sí.
Quédate aquí. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana de mi habitación. A través de las cortinas pude ver una figura moviéndose cerca de mi carro. Antonia, la llamé en voz baja. Llama a la policía. Hay alguien afuera. Mientras Antonia hacía la llamada, seguí observando. La figura era claramente masculina, de la estatura de Rodrigo, y estaba haciendo algo debajo de mi carro. 10 minutos después llegó la patrulla. Los oficiales revisaron todo el perímetro, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, cuando revisaron mi carro, hicieron un descubrimiento alarmante. Señora, me dijo uno de los policías, alguien cortó parcialmente las mangueras de los frenos de su automóvil. Si hubiera manejado mañana, habría tenido un accidente muy serio. Me senté pesadamente en el escalón de la entrada. Rodrigo había pasado de las amenazas a la acción real. ¿Pueden obtener huellas dactilares?, preguntó Antonia. Lo intentaremos, pero probablemente usó guantes. El oficial tomó mi declaración completa. Cuando mencioné las amenazas de Rodrigo y la grabación que tenía, su actitud cambió inmediatamente. Señora, esto es intento de homicidio. Necesita venir a la estación mañana temprano para presentar una denuncia formal. Esa mañana, en lugar de ir a la estación de policía como había planeado, recibí una llamada que cambió todo. Mamá. Era Lucinda, y estaba llorando. ¿Qué pasa, mi amor? Rodrigo está en el hospital. Tuvo un accidente terrible anoche. Por un momento, mi mundo se detuvo. ¿Qué tipo de accidente? Se cayó por las escaleras de casa. Está inconsciente y los médicos dicen que tiene una lesión cerebral seria. Una parte de mí sintió alivio. Si Rodrigo estaba en el hospital, no podía seguir amenazándome. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, sintió compasión por mi hija. ¿En qué hospital está? Hospital General. Mamá, ¿puedes venir? Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero te necesito. Cuando llegué al hospital, encontré a Lucinda en la sala de espera, devastada. Por primera vez en meses, vi a mi hija real, no a la versión manipulada que Rodrigo había creado. ¿Cómo pasó?, le pregunté, sentándome a su lado. No lo sé exactamente. Llegué a casa anoche tarde del trabajo y lo encontré al pie de las escaleras. Había estado bebiendo, tenía una botella de whisky vacía al lado. Interesante. Había estado bebiendo mucho últimamente. Sí, especialmente desde la cena del Día de las Madres. Estaba muy estresado por algo, pero no me quería decir qué. Lucinda no sabía sobre las amenazas, sobre el sabotaje de mi carro, sobre los planes reales de su esposo. Lucinda, hay cosas que necesitas saber sobre Rodrigo. ¿Qué tipo de cosas? Le conté todo, las amenazas, la grabación, el sabotaje de mi carro la noche anterior. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi hija cambiaba de la incredulidad al horror. No, eso no puede ser cierto. Rodrigo nunca haría algo así. Lucinda, tengo la grabación. Puedo mostrártela. Con manos temblorosas, mi hija escuchó la grabación completa. Cuando terminó, estaba pálida como un fantasma. Dios mío, mamá, yo no sabía nada de esto. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Lucinda se levantó bruscamente. ¿Crees que yo permitiría que alguien te amenazara así? ¿Crees que participaría en algo tan horrible? Por primera vez en meses, vi sinceridad real en los ojos de mi hija. No, mi amor. Creo que él te manipuló tanto como trató de manipularme a mí. Lucinda comenzó a llorar. Mamá, perdóname. He sido tan ciega. Él decía que estabas desarrollando demencia, que te estabas volviendo paranoica. Me convenció de que el asilo era la mejor opción para ti. ¿Te dijo eso? Sí, y yo le creí porque quería creerle. Era más fácil que admitir que mi esposo podría estar mintiendo. Me acerqué y abracé a mi hija. Por primera vez en casi un año, sentí que tenía a mi verdadera hija de vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó. Ahora vamos a arreglar las cosas. Pero primero, necesito saber algo muy importante. ¿Qué? Rodrigo tiene acceso a tus cuentas bancarias. Lucinda asintió. Tenemos cuentas conjuntas.
Y sabe sobre tus propiedades y activos. Sí, maneja todas nuestras finanzas. Mi corazón se hundió. Lucinda, necesito que hagas algo inmediatamente. Tienes que ir al banco hoy mismo y revisar todas las transacciones de los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque si Rodrigo era capaz de planear matarme por dinero, probablemente también te estaba robando a ti. 2 horas después, Lucinda regresó del banco con una carpeta llena de documentos y una expresión de shock total. Mamá susurró. Tienes razón. Rodrigo ha estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal que abrió hace 6 meses. Ha robado casi $50,000. $50,000. Sí, incluidos los 10,000 que mis abuelos me dejaron en herencia y que yo pensé que habíamos usado para vacaciones. Lucinda se derrumbó en una silla, temblando. No solo trató de hacerte daño a ti, mamá. Me estaba robando a mí también. En ese momento, una enfermera se acercó a nosotras. Familiares del señor Rodrigo Vázquez. Sí, respondió Lucinda. Lamento informarles que el señor Vázquez ha fallecido. Sus lesiones cerebrales fueron más severas de lo que inicialmente pensamos. Lucinda se quedó completamente inmóvil. No lloró, no gritó, simplemente se quedó mirando a la enfermera como si no hubiera entendido las palabras. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sí, falleció hace unos minutos. Miré a mi hija y vi algo que no había visto antes. Alivio. Mezclado con dolor, sí, pero definitivamente alivio. ¿Estás bien?, le pregunté. Lucinda me miró con ojos que parecían haber envejecido años en una sola tarde. Creo que sí, mamá. Creo que finalmente estoy bien. Los días siguientes al funeral de Rodrigo fueron extraños y reveladores. Lucinda había decidido quedarse conmigo mientras procesaba todo lo que había descubierto sobre su difunto esposo, y por primera vez en años, sentí que tenía a mi verdadera hija de vuelta. Mamá me dijo mientras desayunábamos en la cocina, necesito contarte más cosas que encontré en la computadora de Rodrigo. ¿Qué encontraste? Lucinda abrió una laptop y me mostró una carpeta llena de documentos. Había estado investigando asilos desde hace casi un año. No solo eso, también tenía cotizaciones para vender tu casa y había contactado a varios compradores potenciales. Miré los documentos con una mezcla de horror y fascinación. Los planes de Rodrigo habían sido meticulosos y calculados. Hay más, continuó Lucinda. Encontré emails donde había estado consultando con un abogado sobre cómo obtener control legal sobre una persona mayor. Incluso había investigado sobre medicamentos que podrían causar confusión o deterioro mental. Medicamentos. Sí, había buscado información sobre drogas que podrían hacerte parecer senil si las mezclaba con tu comida o bebida. La magnitud de la conspiración me dejó sin palabras. Rodrigo no solo había planeado robarme, sino destruir mi mente en el proceso. También encontré esto, dijo Lucinda, mostrándome otro documento. Un testamento falso, supuestamente tuyo, donde le dejabas todo a él en caso de mi muerte. En caso de tu muerte. Los ojos de Lucinda se llenaron de lágrimas. Mamá, creo que yo también estaba en peligro. Si algo me hubiera pasado después de que él obtuviera control sobre tus bienes, él se habría quedado con todo. La realización fue como un puñetazo al estómago. Rodrigo no solo era un ladrón, era un potencial asesino múltiple. ¿Has mostrado todo esto a la policía? Sí, fueron a la casa ayer mientras tú estabas en el mercado. Dijeron que van a investigar todo, pero como él ya murió, no pueden proceder con cargos criminales. Esa tarde recibimos una visita inesperada. Era el detective García, quien había estado investigando el sabotaje de mi carro. Señora Saucedo, señora Vázquez, nos saludó. Tengo algunas noticias importantes sobre la investigación. Nos sentamos en la sala mientras él abría su libreta. Primero, confirmamos que el señor Rodrigo Vázquez fue quien saboteó su automóvil, señora Saucedo. Encontramos herramientas con residuos de líquido de frenos en su garaje. Lucinda cerró los ojos dolorosamente. Segundo, después de revisar su computadora y documentos personales, hemos descubierto evidencia de fraude financiero significativo. No solo contra usted, señora Saucedo, sino también contra su propia esposa. ¿Qué tipo de fraude?, pregunté.
Había falsificado la firma de su hija en varios documentos financieros. También había usado información personal de ambas para solicitar préstamos fraudulentos por un total de $120,000. Lucinda se puso pálida. $120,000. Sí. Aparentemente planeaba desaparecer con ese dinero después de resolver la situación con ustedes dos. El detective nos miró con expresión seria. Señoras, creo que tuvieron mucha suerte. Los planes que encontramos en su computadora sugerían que ambas estaban en grave peligro. Después de que se fue el detective, Lucinda y yo nos quedamos sentadas en silencio por mucho tiempo. ¿Cómo pude estar tan ciega?, murmuró finalmente. Porque él era muy inteligente y muy manipulador, le dije. Y porque cuando amas a alguien, quieres creer lo mejor de esa persona. Pero las señales estaban ahí, ¿verdad? La manera en que hablaba de ti, como siempre necesitaba dinero, como me convenció de alejarme de ti. Sí, las señales estaban ahí. Pero no te culpes por no haberlas visto. Él era un experto en engaño. Lucinda se volteó hacia mí con ojos llorosos. Mamá, ¿podrás perdonarme alguna vez? Por todo lo que dije, por todo lo que planeamos hacerte. Ya te perdoné, mi amor. Desde el momento en que vi tu reacción genuina al escuchar esa grabación. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que pasaste? Porque recuperé a mi hija. Y eso vale más que cualquier dolor que haya sufrido. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Augusto. Carmelinda, tengo noticias excelentes. Dado todo lo que ha salido a la luz sobre Rodrigo, y el hecho de que Lucinda está cooperando completamente, hemos logrado recuperar todo el dinero que él había robado. ¿Todo? Sí, los 50,000 de las cuentas de Lucinda, más 35,000 que había tomado de varias fuentes usando identidades falsas. También hemos bloqueado todos los préstamos fraudulentos, así que ni usted ni Lucinda serán responsables por esas deudas. Eso es increíble. Hay más. La compañía de seguros ha decidido pagar la póliza de vida de Rodrigo a pesar de las circunstancias, ya que técnicamente murió por accidente. Eso significa que Lucinda recibirá $200,000. Después de colgar, le conté las noticias a Lucinda. Su reacción me sorprendió. No quiero ese dinero, dijo inmediatamente. ¿Qué? No quiero el dinero del seguro de vida. Está manchado con sangre, con todo el mal que él planeaba hacer. Lucinda, ese dinero te pertenece legalmente. Legalmente, sí. Moralmente, no. Me miró con determinación. Mamá, quiero que hagamos algo bueno con ese dinero. Algo que ayude a otras personas que podrían estar en situaciones similares. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parece si creamos una fundación? Algo que ayude a personas mayores que están siendo abusadas financieramente por sus familias. La idea me emocionó. Me parece perfecto. Y mamá, agregó Lucinda, quiero vender la casa que me regalaste. ¿Por qué? Porque no puedo vivir ahí. Cada vez que subo esas escaleras, recuerdo a Rodrigo planeando hacerte daño. Quiero mudarme a algo más pequeño y usar el dinero de la venta para la fundación también. Esa noche, mientras Lucinda dormía en su antigua habitación por primera vez en años, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Había comenzado como la peor traición imaginable y se había convertido en una oportunidad para hacer algo significativo. Rodrigo había tratado de destruir nuestras vidas, pero en su lugar, había fortalecido el vínculo entre mi hija y yo. Había tratado de robarnos nuestro futuro, pero nos había dado la oportunidad de crear algo que podría ayudar a muchas otras familias. Por primera vez en meses, me dormí sintiendo paz verdadera. 3 meses después del funeral de Rodrigo, Lucinda y yo habíamos transformado nuestra tragedia en propósito. La Fundación Esperanza Dorada estaba oficialmente registrada y funcionando desde una pequeña oficina que rentamos en el centro de la ciudad. Mamá, mira esto, me dijo Lucinda esa mañana, mostrándome una pila de cartas. Ya hemos recibido 120 solicitudes de ayuda en apenas 6 semanas. Leí algunas de las cartas. Eran historias desgarradoras. Ancianos cuyos hijos les habían robado sus pensiones, abuelas manipuladas para firmar documentos que no entendían, personas mayores amenazadas con abandono si no entregaban sus propiedades.
Es increíble cuántas personas están pasando por lo mismo que nosotras pasamos, murmuré. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Habíamos contratado a 2 abogados especializados en derecho familiar y financiero, más una trabajadora social con experiencia en abuso de ancianos. Con el dinero del seguro de vida de Rodrigo, la venta de la casa que le había regalado a Lucinda y una parte de mis propios ahorros, teníamos un fondo inicial de $700,000. Señora Saucedo, me llamó Elena, nuestra trabajadora social, tiene una llamada muy importante. Tomé el teléfono en mi oficina. Era una mujer llamada Mercedes, de 73 años, que sonaba aterrorizada. Por favor, necesito ayuda, me dijo entre sollozos. Mi hijo y su esposa me dijeron que si no les doy mi casa, me van a meter en un asilo horrible. Dicen que ya hablaron con un doctor que va a declarar que estoy loca. Mi sangre se heló. Era exactamente lo que Rodrigo había planeado hacerme. Mercedes, ¿dónde está usted ahora? Estoy en el baño de mi casa, hablando en voz baja. Ellos están esperando en la sala con papeles para que yo firme. ¿Puede salir de su casa sin que la vean? Creo que sí. Hay una puerta trasera. Salga ahora mismo y venga a nuestra oficina. Le voy a dar la dirección. 20 minutos después, Mercedes llegó a nuestra oficina temblando y con lágrimas en los ojos. Era una mujer delgada, elegantemente vestida, pero obviamente aterrorizada. Cuéntenos todo, le dijo Lucinda suavemente. La historia de Mercedes era dolorosamente familiar. Su hijo había comenzado pidiendo pequeños préstamos que nunca devolvía. Luego había empezado a sugerir que ella era demasiado olvidadiza para manejar sus finanzas. Finalmente, había llegado con amenazas directas: firmar la transferencia de propiedad o ser internada por la fuerza. ¿Usted realmente tiene problemas de memoria?, le preguntó Elena. No, para nada. Manejo todas mis cuentas, pago todas mis facturas a tiempo, conduzco sin problemas. Pero él sigue diciéndole a la gente que estoy perdiendo la cabeza. Es una táctica común, le expliqué. El mismo hombre que trató de hacerme lo mismo a mí usó exactamente la misma estrategia. ¿Y qué pasó con él? Lucinda y yo intercambiamos una mirada. Murió antes de poder completar sus planes, dijo Lucinda simplemente. Trabajamos con Mercedes durante toda la tarde. Nuestros abogados revisaron los documentos que su hijo quería que firmara. Eran transferencias de propiedad totales que la habrían dejado sin nada. Elena coordinó con servicios sociales para obtener una evaluación médica independiente que confirmara su capacidad mental. Y yo me quedé con Mercedes, compartiendo mi propia experiencia y asegurándole que no estaba sola. ¿Realmente cree que puedo ganar contra mi propio hijo?, me preguntó. Mercedes, yo no solo gané contra mi yerno. Lo derroté completamente. Y usted también puede hacerlo. Esa tarde, cuando Mercedes se fue con un plan legal completo y la seguridad de que estaríamos con ella en cada paso, me senté en mi oficina reflexionando sobre lo mucho que había cambiado mi vida. 6 meses antes, yo era una mujer solitaria y vulnerable, siendo manipulada y amenazada por mi propia familia. Ahora era la directora de una fundación que estaba ayudando a docenas de personas en situaciones similares. ¿En qué piensas?, me preguntó Lucinda, entrando a mi oficina. En cómo Rodrigo pensó que nos estaba destruyendo, pero en realidad nos dio un propósito más grande. ¿Te arrepientes de algo de lo que pasó? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que tuviste que pasar. Me arrepiento de los meses que perdimos siendo extrañas. Pero no me arrepiento de haber luchado, y no me arrepiento de que hayamos llegado a este punto. Yo tampoco, dijo Lucinda. De hecho, creo que soy una persona más fuerte por haber pasado por todo esto. Esa noche, mientras organizaba mi escritorio antes de irme, encontré una carta que había llegado esa tarde y que aún no había abierto. Era de una mujer en México que había oído sobre nuestra fundación. Estimada señora Saucedo, decía la carta. Mi nombre es Rosa Gutiérrez y tengo 68 años. Acabo de leer sobre su fundación en un periódico que mi vecina me mostró. Quiero que sepa que su historia me ha dado esperanza. Mi hijo y su esposa también están tratando de quitarme mi casa, pero después de leer sobre usted, he decidido luchar. Solo quería decirle gracias por mostrarme que las mujeres como nosotras no tenemos que ser víctimas. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo y satisfacción.
Había encontrado mi verdadero propósito. Al día siguiente, Mercedes regresó a nuestra oficina con noticias extraordinarias. «Funcionó», exclamó entrando a mi oficina. Cuando llegué a casa anoche con toda la documentación legal que me dieron, mi hijo se puso furioso. Pero cuando vio que tenía abogados representándome y que había grabado nuestras conversaciones anteriores, su actitud cambió completamente. ¿Qué pasó exactamente? Él y su esposa trataron de seguir intimidándome, pero cuando les mostré que tenía respaldo legal y que sabía exactamente cuáles eran mis derechos, se dieron cuenta de que no podían manipularme más. ¿Y ahora? Ahora han aceptado mudarse de mi casa y buscar su propia vivienda. También van a devolver los $15,000 que me pidieron prestados el año pasado. Mercedes me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por enseñarme que tengo derecho a defenderme. Esa tarde, mientras Lucinda y yo cerrábamos la oficina, ella me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si Rodrigo no hubiera muerto? A veces, admití. ¿Por qué? Porque creo que aunque hubiera vivido, habríamos terminado ganando de todas formas. El día que encontraste tu voz y decidiste luchar, ya habías ganado. Tenía razón. La verdadera victoria no había sido la muerte de Rodrigo, sino el momento en que decidí que valía la pena luchar por mi dignidad y mi libertad. Mientras caminábamos hacia nuestros carros, pensé en todas las Mercedes del mundo que todavía estaban luchando contra sus propios Rodrigos. Mañana habría más cartas, más llamadas, más historias de personas que necesitaban saber que no tenían que ser víctimas. Y nosotras estaríamos ahí para ayudarles. Un año después de aquella terrible cena del Día de las Madres, me encontraba preparando otra cena especial. Pero esta vez era completamente diferente. La mesa estaba puesta para 8 personas, Lucinda y yo, Antonia y su esposo Gilberto, Mercedes y su nueva compañera de vida Elena, y 2 de nuestras más recientes beneficiarias de la fundación, Ángela y su nieta de 20 años. Mamá, me dijo Lucinda mientras ayudaba a servir el vino, ¿te das cuenta de que hoy se cumple exactamente un año? Por supuesto que me doy cuenta. Pero prefiero pensar en esto como el primer día de nuestra nueva vida, no como el aniversario de la antigua. Lucinda sonrió. Tienes razón. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta cena? ¿Qué? Que todas las personas en esta mesa están aquí porque quieren estar, no por obligación o manipulación. Tenía razón. Cada persona sentada a mi mesa esa noche era alguien que había elegido estar ahí genuinamente. Mercedes se acercó a mí en la cocina mientras yo terminaba de preparar el postre. Carmelinda, quería agradecerte nuevamente. No solo por salvar mi casa, sino por salvar mi vida. ¿Tu vida? Sí. Hace un año, cuando mi hijo me estaba amenazando, llegué a pensar que sería más fácil simplemente rendirme, darle todo y esperar a morirme en algún asilo olvidado. Sus palabras me tocaron profundamente. ¿Y ahora? Ahora tengo un propósito. Trabajo como voluntaria en la fundación 3 días a la semana, tengo nuevos amigos, y hasta tengo una relación romántica por primera vez en 10 años. Sonrió hacia Elena, quien estaba conversando animadamente con Antonia. Me alegra mucho escuchar eso. Pero lo más importante es que recuperé mi autoestima. Volví a sentirme como una persona valiosa, no como una carga. Esa era exactamente la transformación que yo había experimentado también. Durante la cena, cada persona compartió algo por lo cual estaba agradecida. Cuando llegó mi turno, me levanté con una copa de vino en la mano. Hace exactamente un año comencé. Estaba sentada en una mesa muy diferente a esta, escuchando a personas que creía que me amaban decirme que era tiempo de que desapareciera de sus vidas. Esa noche llegué a casa sintiendo que mi vida había terminado, que ya no tenía valor para nadie. Lucinda me tomó la mano, apretándola suavemente. Pero esa noche terrible me enseñó algo crucial, que el valor de una persona no lo determinan otros, sino uno mismo. Que la edad no es una sentencia de muerte social, sino una oportunidad para usar la sabiduría acumulada. ¡Bravo!, gritó Antonia, levantando su copa. En este año hemos creado una fundación que ha ayudado a más de 300 personas. Hemos recuperado más de $2 millones robados a ancianos por sus propias familias. Pero lo más importante es que hemos devuelto la dignidad a personas que pensaron que la habían perdido para siempre. Todos brindaron entusiasmados.
Y quiero hacer un anuncio especial, continué. La semana pasada recibimos una donación anónima de $500,000 de alguien que leyó sobre nuestro trabajo en un periódico nacional. Eso significa que podremos abrir una segunda oficina en Ciudad de México el próximo año. Los aplausos llenaron el comedor. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, Lucinda se quedó para ayudarme a limpiar. Mamá me dijo mientras lavábamos los platos, «Hay algo que nunca te he preguntado». «¿Qué?» ¿Alguna vez perdonaste realmente a Rodrigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Es una pregunta difícil. No tienes que responder si no quieres. No, está bien. Pensé cuidadosamente. Creo que lo que siento hacia Rodrigo no es exactamente perdón, pero tampoco es odio. Es más bien, lástima. Lástima. Sí. Lástima por alguien que tenía tanto potencial para hacer el bien, pero eligió el camino de la destrucción. Lástima por alguien que pudo haber tenido una vida plena y feliz, pero prefirió vivir en la amargura y la codicia. Lucinda asintió pensativamente. ¿Y crees que si hubiera vivido, podría haber cambiado? Honestamente, no lo creo. Había demasiada maldad calculada en sus acciones. No era alguien que actuaba por impulso o desesperación. Era alguien que planeaba hacer daño deliberadamente. Entonces no te sientes culpable por sentir alivio de que haya muerto. No, respondí sin dudarlo. Su muerte no solo me salvó a mí, sino probablemente a muchas otras personas que habrían sido sus futuras víctimas. Esa noche, después de que Lucinda se fue, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre el año que había pasado. En mi mesa de centro había fotografías de algunas de las personas que habíamos ayudado. Mercedes con las llaves de su casa recuperada. Ángela firmando documentos legales que protegían su pensión. Un matrimonio anciano que había recuperado los $30,000 que su hijo les había robado. También había cartas de agradecimiento de toda América Latina. Personas que habían leído sobre nuestra fundación y habían encontrado el valor para enfrentar a sus propios abusadores. Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. La mujer que me miraba de vuelta era diferente a la que había estado en ese mismo espejo un año antes. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda recta y una sonrisa genuina. Esta mujer sabía cuánto valía. Rodrigo, le dije a mi reflejo, como si él pudiera escucharme, trataste de destruirme porque pensaste que era débil. Pero lo único que lograste fue despertarme. Gracias por enseñarme lo fuerte que realmente soy. Al día siguiente tenía programadas 3 reuniones con nuevos casos. Una mujer de 80 años, cuyo hijo había falsificado su firma para vender su casa. Un hombre de 75 años, cuyos nietos lo estaban chantajeando emocionalmente. Una abuela cuya nuera la había convencido de cambiar su testamento. Cada caso era diferente, pero todos tenían algo en común: personas mayores que habían sido traicionadas por quienes más confiaban. Mientras me preparaba para ir a la oficina, sonó el teléfono. Era una periodista de un programa de televisión nacional. Señora Saucedo, queremos hacer un documental sobre su historia y la fundación. ¿Estaría dispuesta a participar? Por supuesto, respondí sin dudarlo. Mientras más personas sepan que no tienen que ser víctimas, mejor. Después de colgar, pensé en lo irónico que era todo. Rodrigo había planeado hacerme desaparecer silenciosamente, convertirme en una víctima invisible. En cambio, me había convertido en la voz visible de miles de víctimas similares. Salí de mi casa esa mañana sintiendo algo que no había sentido en décadas: verdadera satisfacción con mi propósito en la vida. En mi bolso llevaba 15 nuevas cartas de solicitud de ayuda. Cada una representaba a alguien que había decidido luchar en lugar de rendirse. Mientras manejaba hacia la oficina, pensé en todas las cenas del Día de las Madres que tendría en el futuro. Estarían llenas de personas que me amaban genuinamente, personas que celebraban mi existencia en lugar de planear mi desaparición. Rodrigo había querido que mi historia terminara en un asilo, olvidada y derrotada. En cambio, mi historia apenas comenzaba. A los 70 años, había encontrado finalmente mi verdadero llamado en la vida. Y ese llamado era simple pero poderoso: enseñar a otros que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a vivir en tus propios términos. La guerra había terminado. Y yo había